Este es el noticiero diario del Public News Service de el 13 de marzo de 2026. Cuenta con reportajes de Joe Ulery, Mike Moen, Mark Richardson, Nadia Ramlagan y Judith Ruiz Branch. Según las autoridades, un tiroteo mortal en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, provocó el cierre del campus y un amplio despliegue policial el jueves. La policía informó que la violencia se desató dentro de un aula del programa ROTC antes de que los agentes aseguraran la zona. La agencia Associated Press reportó que el atacante, un exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército con antecedentes penales por intentar apoyar al ISIS, abrió fuego dentro del aula. Una persona falleció y otras dos resultaron heridas antes de que los estudiantes redujeran al agresor. El sospechoso también murió. El FBI está investigando el caso como un posible acto terrorista. Agentes de la TSA en Indiana afirman que el cierre del Departamento de Seguridad Nacional ya está afectando a los trabajadores del Aeropuerto Internacional de Indianápolis. La falta de financiación comenzó el 14 de febrero y afecta a varias agencias del DHS, incluyendo la TSA, la FEMA y los empleados civiles de la Guardia Costera. Por ley, estos trabajadores deben presentarse a trabajar aunque no reciban su salario. Kevin Smith, presidente del sindicato local 618 de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, señala que muchos agentes aún se están recuperando del cierre anterior y que muchos están intentando pagar los préstamos que solicitaron. Smith indica que alrededor de media docena de agentes de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Indianápolis ya han renunciado desde que comenzó el cierre. Aproximadamente 240 agentes de la TSA trabajan en el aeropuerto y unos 370 en todo Indiana. Estudiantes de Minnesota que exigen avances en las leyes de control de armas afirman estar sacrificando tiempo de clase para hacer llegar su mensaje a los legisladores. Hoy, en el Capitolio Estatal, se espera una oleada de dolor y frustración mientras se consideran proyectos de ley clave en el nivel de comité. El tiroteo masivo del otoño pasado en la iglesia y escuela de la Anunciación en Minneapolis y el asesinato de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, reavivaron la urgencia de que el Estado promulgue reformas significativas. Kyle Chen, estudiante de la escuela secundaria Egan, dice que el ambiente entre sus compañeros ha cambiado desde estos ataques y que los estudiantes se muestran aún más activos en la prevención de la violencia armada. El distrito de Chen tuvo que cancelar las clases un día en diciembre pasado debido a una amenaza en línea. Él afirma que un incidente como ese agrava el trauma. Cito, es imposible ir a la escuela sin saber si saldrás de allí a las 2:30 de la tarde vivo o muerto. Fin de la cita. El Comité Judicial y de Seguridad Pública del Senado considerará una propuesta de prohibición de armas de asalto y otras restricciones. Las divisiones partidistas planean sobre estos debates, ya que los republicanos desean centrarse más en el apoyo a la salud mental y en reforzar la seguridad escolar. La rápida expansión de los centros de datos en Washington y Oregon amenaza la transición de la región hacia las energías renovables. El nuevo informe, publicado por Columbia Riverkeeper, identifica más de 100 centros de datos terminados o en construcción en 12 condados ribereños del río Columbia. Kelly Campbell, directora de políticas de la organización, afirma que se prevé un aumento drástico de la demanda energética debido a estos centros de datos. Cito, las empresas tecnológicas están recurriendo a los combustibles fósiles para obtener esa energía. Estamos hablando de tener que generar la energía equivalente a la de 4 ciudades de Seattle para alimentar todos estos centros de datos. Y mi pregunta es, ¿por qué no deberíamos volver a usar más combustibles fósiles para alimentar los centros de datos? Fin de la cita. El informe insta a los líderes de Oregon y Washington a imponer más regulaciones a los centros, incluyendo transparencia en el uso del agua y la energía y la prohibición de los combustibles fósiles y la energía nuclear. La asequibilidad y el acceso al agua son preocupaciones prioritarias para los residentes del este de Kentucky.
Líderes comunitarios del condado de Martin se reunieron recientemente con otros en Detroit para debatir sobre la infraestructura hídrica obsoleta en muchas comunidades y las posibles soluciones. Entre sus inquietudes se encuentran el costo para los residentes y la importancia de exigir responsabilidades a las compañías de agua y a los organismos reguladores. Nina McCoy, presidenta de Martin County Concerned Citizens, afirma que la región de los Apalaches sigue lidiando con la falta de inversión en infraestructura hídrica, lo que ha provocado repetidos cortes de suministro y facturas de agua cada vez más elevadas. Cito, porque intentar arreglar un sistema viejo y deteriorado simplemente no está al alcance de los contribuyentes de nuestra comunidad. Estamos luchando para conseguir más fondos para infraestructura y ayuda para los ciudadanos que no pueden pagar el agua. Fin de la cita. Un estudio de la Universidad de Kentucky de 2020 reveló que el 47% de las muestras de agua potable de los hogares del condado de Martin presentaban niveles elevados de subproductos de desinfectantes cancerígenos y bacterias coliformes. Durante más de una década, un derrame de lodo ha generado preocupación entre los residentes del condado de Martin respecto a su suministro de agua. El aumento de escenas de fumadores en las películas nominadas al Oscar genera preocupación entre los jóvenes. Este año, 8 de las 10 películas nominadas a Mejor Película incluyen escenas de vapeo o tabaquismo, según un informe del Instituto Schroeder de la Iniciativa de la Verdad. La doctora Jessica Rath, vicepresidenta senior del instituto, señala que esto representa un aumento del 10% con respecto a las películas del año pasado. Afirma que esto es especialmente preocupante para los jóvenes, quienes tienen el doble de probabilidades de empezar a fumar o vapear al verse expuestos a ello en las películas. Cito, esta representación constante de cigarrillos y otros productos en películas populares nominadas a premios normaliza ese comportamiento adictivo para los espectadores impresionables, y eso se extiende mucho más allá de la temporada de premios. Fin de la cita. Rath afirma que su organización aboga por que la industria del entretenimiento intervenga mostrando anuncios preventivos y recursos para dejar de fumar antes o después de mostrar contenido relacionado con el tabaco. En Illinois, se puede acceder a apoyo gratuito enviando un mensaje de texto con la palabra Vape Free y L al 88709. Puede obtener más información en publicnewsservice.org. De El Lexington Herald Leader por Valerie Honeycutt Spears. Demetrius Liggins ha reasignado a Ann Sampson Grimes a un puesto que ya no incluye presupuestación ni supervisión financiera tras una investigación independiente sobre problemas financieros en las escuelas públicas del condado de Fayette. La investigación, llevada a cabo por un bufete de abogados de Missouri a petición de Liggins, examinó las prácticas presupuestarias durante un periodo en el que el distrito enfrentó un importante déficit financiero. Los investigadores concluyeron que Grimes contribuyó a deficiencias en la previsión, el control financiero y la comunicación interna relacionadas con el proceso presupuestario del distrito. Sin embargo, el informe indicó que no se encontró mala conducta intencional. Grimes había sido suspendida de sus funciones en 2025, pero posteriormente regresó al trabajo. También ha presentado una demanda contra el distrito alegando represalias, afirmando que intentó advertir a los líderes del distrito sobre problemas presupuestarios antes de que se hicieran públicos. Su abogado, Brandon Velker, criticó la reasignación, calificándola de acoso continuo y argumentando que la dirección del distrito está intentando eludir su responsabilidad por los problemas financieros. Según el informe de investigación, Grimes advirtió a los líderes del distrito que serían necesarios recortes de gastos, pero no comunicó con claridad la magnitud de los sobrecostos salariales. Su propuesta de presupuesto para 2025 no reflejaba completamente los gastos salariales reales de 2024, lo que hizo que el creciente déficit del distrito fuera menos visible para los funcionarios que revisaban el plan. El informe señala que, para marzo de 2025, Grimes expresó repetidamente su preocupación por un déficit de al menos 16 millones de dólares, lo que llevó a los líderes del distrito a informar a la Junta Escolar y comenzar a discutir formas de abordar la crisis financiera. Liggins afirmó que la reasignación permitirá al distrito implementar reformas financieras mientras sigue aprovechando la experiencia de Grimes en otro puesto.
de El Lexington Herald Leader por Hannah Pinsky. Andy Beshear viajó recientemente a Nuevo Hampshire y Michigan, atrayendo la atención nacional a medida que crece la especulación sobre una posible candidatura presidencial en 2028. Durante las visitas, el gobernador de Kentucky criticó a Donald Trump por la guerra en curso de Estados Unidos con Irán y habló sobre cómo los demócratas podrían reconectar con los votantes. En Michigan, Beshear habló en el Club Económico de Detroit, instando a Trump a brindar una explicación clara y coherente sobre la guerra con Irán y a buscar el apoyo del Congreso. Si bien reconoció las preocupaciones sobre el liderazgo iraní, Beshear dijo que la administración debe ganarse la confianza de los estadounidenses y criticó la falta de coordinación con los aliados de Estados Unidos. En Nuevo Hampshire, un estado clave en las primarias presidenciales tempranas, Beshear asistió a eventos de recaudación de fondos, se reunió con demócratas locales y habló en el Dartmouth College como parte de su ciclo de Derecho y Democracia. Allí, enfatizó los mensajes que suele destacar a nivel nacional: usar la fe para superar las divisiones políticas e instar a los demócratas a reconectar con las comunidades rurales y centrarse en las preocupaciones económicas cotidianas. También argumentó que el partido a veces no explica el impacto humano de sus políticas. Beshear tiene previsto participar en próximos eventos demócratas en Georgia y Michigan, lo que aumentará aún más su visibilidad a nivel nacional. Al mismo tiempo, la atención se centra en sus decisiones en Kentucky, incluyendo si firmar o vetar el proyecto de ley 1 de la Cámara de Representantes, legislación vinculada a un programa federal de créditos fiscales para becas creado bajo la política educativa de Trump. Sus partidarios afirman que el programa amplía la libertad de elección escolar, mientras que algunos demócratas de Kentucky se oponen, considerándolo un plan de vales encubierto. A medida que los viajes y las decisiones políticas de Beshear son objeto de escrutinio nacional, se las analiza cada vez más desde la perspectiva de una posible campaña presidencial en 2028. De El Lexington Herald Leader por Taylor Six. La ex atleta estudiantil de la Universidad de Kentucky, Laken Snelling, de 22 años, fue ingresada brevemente en el centro de detención del condado de Fayette el jueves y puesta en libertad poco después de pagar una fianza de $10,000 en efectivo, luego de una nueva orden de arresto emitida a principios de semana. Un juez del condado de Fayette ordenó a Snelling comparecer en su próxima audiencia judicial el 10 de abril a las 8:30 de la mañana. Snelling fue acusada por un gran jurado de homicidio involuntario en relación con la muerte de su hijo recién nacido en agosto de 2025, quien fue encontrado por sus compañeros de piso en su casa en Lexington. Según los informes policiales de esa época, Snelling dijo que dio a luz sola. Los documentos del gran jurado muestran que los miembros del jurado consideraron un cargo de asesinato, pero en su lugar procedieron con el homicidio involuntario después de determinar que estaba experimentando una perturbación emocional extrema. El forense dictaminó que el bebé nació vivo y murió por asfixia, aunque los documentos judiciales no especifican cómo resultó herido el niño. Cuando fue arrestado por primera vez en agosto, Snelling enfrentaba cargos que incluían abuso de cadáver, ocultación del nacimiento de un bebé y manipulación de pruebas físicas. El cargo de homicidio involuntario se añadió con la acusación formal. Inicialmente, Snelling fue puesta en libertad bajo fianza de $100,000, lo que significaba que su padre sería responsable de esa cantidad si ella violaba las condiciones de la fianza. Había estado bajo arresto domiciliario desde el 30 de octubre del año pasado en la residencia de su padre en White Pine, Tennessee. El nuevo cargo de homicidio involuntario requería una fianza en efectivo de $10,000, lo cual podría ser reconsiderada en la comparecencia ante el tribunal en abril. Sus abogados no han respondido a las solicitudes de comentarios. De El Lexington Herald Leader por Beth Musgrave. Un nuevo informe de la Liga de Mujeres Votantes de Kentucky revela que la mayoría de las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, o ICE, en las cárceles de Kentucky no tienen antecedentes penales. Según el estudio, más de 1,000 detenidos por el ICE se encuentran actualmente recluidos en 8 cárceles de condado en todo el estado. En los condados de Boone, Kenton, Campbell, Oldham, Laurel, Hopkins, Davis y Grayson. El informe, basado en datos de los sitios web de las cárceles, el Departamento Correccional de Kentucky y los registros del ICE, estima que aproximadamente el 72% de los detenidos no han sido acusados de ningún delito.
El número de detenidos del ICE en estas instalaciones se ha duplicado con creces, pasando de 434 en septiembre de 2025 a 1041 en febrero de 2026. Los investigadores también descubrieron que algunas cárceles no incluyen a los detenidos del ICE en sus listas públicas de reclusos, lo que puede dificultar que las familias y los abogados localicen a las personas detenidas y limita la transparencia pública sobre quiénes están recluidos en instalaciones financiadas por el gobierno. El informe, publicado el 12 de marzo, es el primero de una serie planificada que examina la detención del ICE en Kentucky. Jennifer A. Jackson, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Kentucky, afirmó que los residentes merecen transparencia sobre las operaciones en las cárceles financiadas con fondos públicos. La organización también hizo hincapié en el apoyo a las políticas de control migratorio que garantizan el debido proceso, la representación legal, el derecho de apelación y un trato humano para los detenidos. Los hallazgos reflejan las tendencias nacionales. Un informe de 2025 del Instituto Cato reveló que el 73% de los detenidos del ICE en todo el país no tenían antecedentes penales. La Liga afirma que también está dialogando con funcionarios del condado sobre las condiciones carcelarias y los contratos con ICE y señala los informes de hacinamiento en algunos centros. Residentes de los condados de Boone, Kenton y Campbell ya han manifestado su preocupación por los contratos con ICE y los derechos de los detenidos durante recientes reuniones con el gobierno local. DWKU por Curtis State. A pesar de los esfuerzos de la administración Trump por impulsar la industria del carbón, se prevé que este genere menos electricidad este año que el anterior. El Departamento de Energía de Estados Unidos pronostica una disminución del 7% en la generación de carbón este año, a medida que las energías renovables, especialmente la solar, ganan terreno. También pronostica el cierre del 4% de la generación de carbón en Estados Unidos. La administración Trump ha estado intentando evitar el cierre de las centrales de carbón. Se ha ordenado a las centrales de carbón en Michigan, Indiana, Colorado y el estado de Washington que permanezcan conectadas a la red durante más tiempo del previsto. El mes pasado, funcionarios federales anunciaron en Louisville la flexibilización de las normas sobre emisiones de las centrales eléctricas. El Departamento de Energía también aprobó una subvención federal para un proyecto de control de la contaminación en una central de carbón en el condado de Carroll, con el objetivo de extender sus operaciones. Aún así, se espera que el carbón genere el 16% de la electricidad de Estados Unidos este año y que esta cifra baje al 15% el próximo año. Mientras tanto, se prevé que la energía solar aumente al 8% de la generación este año y el 9% el próximo año. Se espera que la energía solar y eólica combinadas representen el 19% este año y el 21% el próximo año. Ha pasado una década desde que el gas natural desplazó al carbón como principal fuente de energía eléctrica en todo el país. Kentucky es una excepción, ya que el 67% de su electricidad aún se genera a partir del carbón. Mientras tanto, la producción y el empleo en el sector del carbón en el estado han disminuido. La generación de electricidad a partir del carbón se ha vuelto más costosa que otras fuentes, y los consumidores de electricidad en Kentucky y otros estados han estado pagando este costo. Además, los consumidores de Kentucky y otros estados también son responsables del costo futuro del mantenimiento de las centrales de carbón. Recientemente, los reguladores de Kentucky aprobaron aumentos en las tarifas eléctricas. De WKU por Shepard Snyder. Una propuesta para crear un programa piloto que recompense los esfuerzos en educación infantil temprana en Kentucky avanza en la legislatura estatal. La medida proporcionaría incentivos financieros a los centros de cuidado infantil y a algunos padres cuyos hijos cumplan con los estándares de preparación para el jardín de infantes, con el objetivo de mejorar los resultados del aprendizaje temprano en todo el estado. Según el plan, los proveedores de cuidado infantil elegibles y los padres de bajos ingresos podrían recibir un pago de $2.000 si un niño demuestra estar preparado para ir al jardín de infantes. El programa se describe en el proyecto de ley 191 del Senado de Kentucky, que recientemente fue aprobado por un comité de la Cámara de Representantes de Kentucky, acercándolo a su aprobación final. Los partidarios afirman que la iniciativa aborda las deficiencias en educación infantil temprana y reconoce el papel que desempeñan las familias en la preparación de los niños para la escuela.
El patrocinador del proyecto de ley, Danny Carroll, senador estatal republicano de Paducah, Kentucky, dijo que el programa podría ayudar a las familias que no pueden acceder a los programas tradicionales de cuidado infantil debido a las largas listas de espera. En esos casos, los padres aún podrían recibir recursos e incentivos para ayudar a enseñar y preparar a sus hijos en casa. Se estima que el programa piloto propuesto costará alrededor de 1,8 millones de dólares y evaluará si los incentivos financieros pueden mejorar la preparación para el jardín de infancia entre los niños pequeños del estado. Los legisladores afirman que la iniciativa podría ayudar a abordar los desafíos de la preparación escolar y brindar un mejor apoyo a los esfuerzos de educación infantil temprana en Kentucky. De aprobarse, el programa serviría como una prueba piloto para medir si los pagos específicos a padres y proveedores de cuidado infantil pueden mejorar los resultados educativos antes de que los niños ingresen al jardín de infancia. De NPR, por Alex Olgan. Un cambio reciente en la política ahora permite que el Programa Federal de Seguro Médico Medicaid comparta ciertos datos personales con el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Un cambio que, según los defensores, está generando temor entre las familias inmigrantes que dependen del programa para recibir atención médica. Durante décadas, Medicaid había asegurado a los solicitantes que información como nombres, direcciones y estatus migratorio no se usaría para la aplicación de las leyes de inmigración. Sin embargo, un fallo de un tribunal federal en diciembre permitió compartir dichos datos, revirtiendo una política de larga data. El cambio se produjo tras las acciones de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, que comenzaron a revisar el estatus migratorio de algunos inscritos en Medicaid y a enviar a los estados listas de personas cuya elegibilidad necesitaba verificación. Los críticos afirman que esto representa un giro radical respecto a las protecciones anteriores destinadas a garantizar que los inmigrantes pudieran buscar atención médica sin temor a consecuencias migratorias. Los defensores y los proveedores de atención médica advierten que la política ya está afectando el comportamiento. Algunos pacientes están cancelando su cobertura de Medicaid por temor a que esa información pueda ser compartida con las autoridades de inmigración, incluso cuando ellos o sus hijos califican para los beneficios. Las clínicas que atienden a comunidades inmigrantes reportan un aumento de la ansiedad entre los pacientes, quienes temen que la inscripción en Medicaid pueda exponerlos a la detención o a la deportación. Ya se han presentado demandas. 22 estados han interpuesto demandas para impedir que las agencias federales compartan datos de Medicaid con las autoridades de inmigración. En los estados sin tales restricciones, como Kentucky, actualmente no existen límites sobre qué datos de Medicaid pueden compartirse con el ICE, lo que genera preocupación entre los proveedores de atención médica y los defensores de los inmigrantes respecto al acceso a la atención. Los expertos señalan que la controversia pone de relieve un dilema más amplio para las familias que dependen de Medicaid para recibir tratamiento esencial: elegir entre mantener la cobertura médica y evitar posibles riesgos migratorios. Puede encontrar más información en kentucky.com y wku.org. Y las noticias en MediaLex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Klasky, Nicole Liddy, Fred Morton, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Shannon Stewart Smith, Melissa Tips, Callie Turk, Catherine Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate. Las noticias se repiten hoy a las 12:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, Kentucky, en nuestra página web medialex.us y nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar y nos vemos el lunes con nuevas noticias. Que tengan un excelente fin de semana.